Vamos hoy a meditar en un texto de la palabra que muchos conoceréis, pero que yo sepa nunca he escuchado predicar aquí, así que por lo menos es novedad. Es la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Lo tenéis ahí, pero os lo leo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Como preámbulo, antes de entrar en la palabra, en general, la sociedad a lo largo de toda la historia siempre ha sido una especie de lucha y de desequilibrios en la que está aquellos que tienen el poder, la riqueza, la empresa, la economía, y aquellos que trabajan para recibir a cambio un dinero. Los derechos de uno y los derechos del otro, ¿no? Cuando los derechos de uno están por encima de los derechos del otro, entramos en un mundo que acaba fracasando. En la Edad Media, los señores feudales, los reyes, los emperadores abusaban de los vasallos, no tenían derechos, no se hacía con ellos lo que querían, no tenían la mínima dignidad que podía tener una persona. Las decisiones las tomaba el señor. En las revoluciones ocurre lo contrario, cuando el proletario, el obrero se hace cargo, pues acaba, como pasó en la Revolución Francesa, guillotinando a todos aquellos que habían abusado de ellos. Entonces parece que el mundo está siempre en una especie de balanza que nunca consigue encontrar ese equilibrio. En el caso de la palabra de Dios, cuando Dios se revela a su pueblo, si viéramos el texto bíblico para el pueblo de Israel, es un perfecto equilibrio entre los derechos de unos y de otros. Una justicia perfecta, ¿no? El hijo hereda la tierra de sus padres, la heredad, pero según va pasando el tiempo puede venderla, puede no venderla, se puede arruinar, se puede incluso el vender como esclavo, como a otro que le ha ido bien, pero cada 40 años la tierra vuelve a repartirse otra vez entre todos. Es decir, algunos quieren ver esto como un comunismo, pero no, otros lo ven como un capitalismo, porque al final la gente recupera su tierra. En definitiva, todo el mundo tenía las mismas oportunidades, todo el mundo tenía derecho, e incluso en estas circunstancias que podían surgir, la Biblia enfatiza el corazón de Dios de proteger a la viuda, al huérfano y al necesitado. Acoged al extranjero. Corazón de Dios es un corazón que da, exige y a la vez da todo. Exige todo y da todo. Es un equilibrio que Israel tampoco quiso nunca cumplir. En el mundo espiritual, y ya vamos al texto, ocurre algo parecido. El mundo espiritual es un equilibrio en el que ese equilibrio es necesario. Es como decir, son dos piernas. Como andes con una sola pierna, te vienes abajo. Yo personalmente estoy viviendo en las últimas semanas una preocupación porque veo que ese equilibrio se ha roto de una forma en la que las predicaciones muchas veces son predicaciones como de autoayuda, ¿no? De ánimo, Dios está contigo, Dios te va a dar la paz, Dios te va a solucionar, Dios te va. Y es verdad, Dios hace eso, pero nos estamos olvidando de que esa es una pierna, nos falta la otra pierna en la que necesitamos una faceta en la que nosotros tenemos una responsabilidad que ejercer. No solo lo que Dios nos da, lo que Dios nos regala, lo que Dios nos ayuda, lo que Dios nos ama, sino qué espera Dios de nosotros. Y si falla también esa pierna, nos venimos abajo en nuestra vida espiritual. Y en este texto, Pedro se dirige a la iglesia y empieza diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si él lo dice Pedro, es porque algo estaba pasando que se estaban despistando, ¿no? Algo ocurría que él tenía que decirle, oye, esto tenéis que enderezaros. Como hijos obedientes. No es un legalismo, o sea, esto no es una norma, no son las leyes del Estado que hay que cumplir, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Dice como hijos. Dios se dirige con su petición de responsabilidad a sus hijos, no a los que no son hijos. Y ser hijo no es una palabra fácil. A veces se dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Dios nos ha dado la vida. Dios creó al hombre y a la mujer. Pero ser hijo de Dios es algo mucho más profundo. Ser hijo es que tú puedes decir, Abba, Padre.
Ser hijo es que tú ves a Dios como alguien que respetas, que temes, que quieres, que deseas ser como Él, que deseas obedecerle, y ahí viene la obediencia. No es un legalismo obligado, que es lo que hace la religión, es un deseo que debe surgir de tu corazón. Entonces, si tú amas a tu padre como Él te ama a ti, bueno, siempre la amaremos muy poquito en comparación, surge ese deseo de obediencia. Ya dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Es no dejarse ir. Esto significa que los deseos que antes teníamos van a estar ahí, no desaparecen. Pero ha venido algo mucho más fuerte a nuestra vida para que en esa fuerza podamos superar esos deseos que antes teníamos. ¿Sabéis el salmón, no? La historia del salmón, aparte que está muy rico, pero el salmón vive en el mar, pero él sabe que para desovar, para supervivir, para que la especie siga, tiene que volver y ir río arriba, pero remontando, no sé si lo habéis visto alguna vez en una documental, es impresionante, saltan hasta 7 metros de alto, un pez, o sea, es tremendo. Y van saltando, saltando para llegar donde tienen que ir. Van contracorriente, ¿pero por qué? Porque tienen dentro un instinto, una fuerza que les supera, que va mucho más allá de ellos, que les dice dónde tienen que ir. Y saben dónde tienen que ir. Nosotros, cuando somos hijos de Dios, lo primero que viene a nuestra vida es que nos sentimos amados, pero queremos devolver ese amor, expresarlo y llegar donde Dios quiere que lleguemos. Y eso significa no conformarse, porque el único salmón que no va contracorriente es el que está muerto. Entonces, si nos conformamos, es que no hemos experimentado realmente lo que es ser hijos de Dios. Y esto significa renovarse, luchar cada día. Pero ya digo, no como una especie de carga, mochila de piedra, no, es un deseo que tenemos. En Romanos 12:2 dice algo parecido, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta cultura que nos rodea, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nos puede costar, pero eso que nos está pidiendo Dios es lo que nos conviene, es la pierna que nos falta, porque si no vamos a estar desequilibrados. De la misma forma que si vivimos en una pierna de normas, que es la religión, y nos falta el amor de Dios, también nos vamos a caer. La religión nos salva, la religión nos sirve, la religión es una carga, pero Dios es el poder que nos ayuda a ir en la dirección que Él quiere. Y después dice que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La gente es ignorante de lo que Dios quiere. No le conoce, no es hijo de Él, ni le conoce ni le importa. ¿Sabéis? Hay un chiste que dice, señor profesor, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia, la diferencia entre ignorancia e indiferencia? Dice, ni lo sé ni me importa. Es eso, ese es el mundo. ¿Dónde está Dios? Ni lo sé ni me importa. Pero ahora, si eres hijo de Dios, ya digo, no solamente recibes ese deseo que te sale de dentro, no es algo que tú tengas que esforzarte por tener, sino que además entiendes todas las cosas, entiendes lo que es bueno y lo que es malo. Pongo el caso del sexo, hoy en día el sexo, amor libre, pornografía, infidelidad, múltiples relaciones, y la gente lo justifica, en su ignorancia lo justifica, dice, es que yo hago lo que me apetece, yo hago lo que me hace sentir bien, y es verdad, eso le apetece y eso momentáneamente, como la droga, le hace sentir bien, pero a la larga le va a destruir y no hay más que verlo. En el caso de Dios, Dios tiene un orden y nos pone claro lo que nos conviene, no por mortificarnos, no por hacernos sufrir de una forma, sino pone el orden exacto para que funcione. Igual que el que fabrica un reloj sabe cómo tiene que funcionar el reloj y no le mete arena. Y en ese sentido, Dios dice, ya no sois ignorantes, tenéis la palabra de Dios. Por eso es tan importante que vayamos a la palabra de Dios, a los principios y valores que Dios nos enseña, porque ese es el mapa, esa es la indicación del camino por donde debemos andar para que nos vaya bien y para que nuestra relación con Dios se mantenga. En Efesios 4, del 17 al 19, también lo dice de otra forma, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en el vacío de su mente. Andan a lo loco, andan haciendo cosas por hacer cosas, ¿no? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad hacia Dios,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto es lo que vemos alrededor, es lo que está ocurriendo. El tercer, vamos, ¿te has saltado? Espera, para que veas que esto me costó mucho encontrarlo. Dios nos pide que salgamos de la pecera y vayamos al mar, vamos, que me gustó mucho esa imagen. Obediencia, no conformarse y no ser ignorantes. La siguiente. Dice, y continúa Pedro hablando, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí la idea de santo, en esta conducta que Dios nos pide, en esta vida nueva que tenemos que hacer, la idea de santo normalmente está muy equivocada, sobre todo en España con el catolicismo, ¿no? Este santo, el santo es aquel que no cometió nunca un pecado, aquel que hizo grandes cosas, que incluso hizo algún milagro, que era un ser especial, no sé, hacía cosas extraordinarias. No, eso no es lo que dice la Biblia para la palabra santo. El santo no es ni mucho menos perfecto. Incluso cuando la palabra de Dios dice perfectos, sed perfectos, la palabra real es sed maduros. Y claro, maduro, cada uno es maduro según la edad que tiene. Mi nieto Lucas es muy maduro para su edad, pero no le pida ciertas cosas, ¿no? Porque no va a poder hacerlas. Y según avanzamos, vamos siendo maduros y vamos desarrollando capacidades que antes no teníamos. Y ser maduro es ser lo mejor que puedes ser en el momento que estás viviendo, no que llegues hasta donde... Y sobre todo que no te pongas pocho, porque si te dejas de madurar te pones pocho. ¿Qué quiere decir entonces santidad? Santidad, cuando Dios le dice a Israel, apartadme los objetos para el templo, dice, porque serán santos, un objeto santo. Los objetos eran muy bonitos, pero no eran, había objetos muy bonitos, igual de bonitos en, yo qué sé, en Egipto, ¿no? ¿Qué es lo que hacía que fuera santo aquel objeto? ¿Qué le hacía especial? Que Dios los había apartado para él. Estaban dedicados solamente para el culto a Dios. Santo significa eso, apartado, apartado. Entonces, Dios no nos pide que seamos perfectos. Ya digo, podríamos decir que sí que seamos maduros para la edad que tenemos, pero bueno, la edad espiritual, pero eso es otra predicación. Pero lo que sí nos pide es que entendamos que estamos en su casa, que vivimos para Él y que Él nos ha apartado. Y esto es un privilegio. De hecho, esos objetos que Dios apartaba eran especiales por encima de cualquier otra cosa. Y eran especiales por Dios, no por el objeto en sí. Porque Dios es el que elige y es el que llama. Y si somos santos es porque Dios nos ha elegido y nos ha llamado por tu nombre, como llamó a los apóstoles. Deja tus redes, deja tu barca y sígueme. Pedro fue santo en ese momento, le apartó para servir a Dios. De hecho, dice en Levítico 7:8, hablando a su pueblo, dice, santificaos pues y sed santos, ¿ves? Santificaos, sed santos, porque soy vuestro Dios, guardad mis estatutos, ponedlos por obra, porque yo soy el Señor que os santifico, porque yo es el que os aparto. Entonces, el ser santos vivimos... No es vivir en una burbuja, vivimos en medio del mundo, porque también Jesús dijo ser sal y luz, pero en medio del mundo siendo sal y luz, vivimos apartados para Dios. Vivimos, es como el buzo, estos buzos que llevan la escafandra y que llevan el tubo para poder respirar, pues el aire espiritual nos permite vivir en medio del océano en que vivimos y estamos apartados para Él, aunque estemos viviendo en medio de la sociedad que nos rodea. Y Dios nos dice que vivimos apartados para Él. Que esto que Él está hablando, de que ya no vivamos para las pasiones, para los deseos, que entendamos lo que Él nos pide, es ser conscientes de que estés donde estés, tú estás sirviendo al Señor porque Él te ha apartado para Él. La siguiente, y aquí añade una cosa importante, en el texto dice, en toda vuestra manera de vivir. No dice, sed santos en la iglesia, sed santos cuando te subas al alto del monte y vayas a orar. No, en toda vuestra manera de vivir. Eso implica la iglesia, claro, la familia, el trabajo, la diversión y todo aquello que puedas tener por delante. En cualquier sitio donde estés, estás apartado para Dios. En el matrimonio, el sexo es bueno, porque Dios lo ha apartado para el matrimonio. No es malo, es bueno. El dinero es bueno, cuando el dinero
está sirviendo a Dios? ¿Cuánto de nuestro dinero dedicamos a Dios? Apartamos para Dios, hacemos santo para Dios. ¿Cuánto de nuestro tiempo hacemos santo para Dios? ¿Cuánto de nuestros esfuerzos van no solamente para cosas que nos interesan a nosotros, que Dios quiere que nos preocupemos de nosotros, pero que también nos preocupemos de Él? En toda vuestra manera de vivir. Y esto implica en la Iglesia. En la Iglesia hay esta manera de vivir la santidad, curiosamente, aunque somos apartados juntos. Somos un pueblo. Eclesia quiere decir el salir afuera, la asamblea que se reúne. Somos asamblea cristiana, es un nombre muy, muy propio, ¿no? Pero una vez que nos reunimos, esa iglesia, y somos santos y estamos apartados todos, estamos apartados y nos convertimos en un cuerpo. En Efesios 4, 15 al 17, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, sin Jesús, sin su vida, es imposible cualquier cosa, de quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien coordinados y unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La Iglesia necesita que siendo santos vivamos, los grupos pequeños estos que estamos empezando, es una forma de vivir la Iglesia y vivirla de esta forma, coordinados, viviendo a Jesús en esta forma cercana, íntima, que va más allá de reunirnos solamente aquí en el domingo y experimentar y dar también a aquellos que no lo conocen ese amor y ofrecerles la oportunidad de conocer a Jesús. Aquí yo también os digo una cosa, estoy también, os decía antes que estaba preocupado, porque esta preocupación que tengo en cuanto a la falta de enfatizar la necesidad de este vivir para Dios, que todo aquello que hagamos, que no estemos dependiendo de los hábitos antiguos, esto está fallando empezando por muchos liderazgos. Y lo digo con conciencia de la gravedad que tiene. Hay muchos liderazgos que están fallando. El liderazgo en el Señor dice, aquel que crea ser mayor, que sea siervo de los otros y sea ejemplo de los otros. Y estoy viendo mucho alrededor que no son siervos, son señores que abusan, son malos pastores que abusan de sus ovejas. Y eso es un mal ejemplo y eso daña a la Iglesia. Y eso se genera también en la Iglesia. Que eso no nos justifica a cada uno de nosotros. Tenemos que responder ante Dios, no ante las personas. Pero es verdad que esta situación, Dios está demandando de su pueblo que vuelva otra vez a caminar en los caminos antiguos, los caminos de verdad y los caminos de justicia. En la siguiente diapositiva. Esto, el versículo que hemos leído lo dice al principio, pero en realidad es para el final, ¿no? A veces la Biblia hace esas cosas, que cambia el orden de... Dice, con todo esto, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Ceñid los lomos. ¿Sabéis qué es ceñir los lomos? Bueno, aquellos que os duele la espalda, los cargadores, los que hacen halterofilia, sabéis que se ponen una banda alrededor de la espalda porque levantan no sé qué miles de kilos para que la espalda no se quiebre, para que aguante. Entonces dice, preparaos, haceos fuertes. Esto no es una cosa que sea sencilla, ¿no? Pero es posible. Entonces, no os estoy diciendo que sea fácil. Lo que Dios nos dice es que es posible con Él. Y tenemos que afirmarnos. Esto es como cuando te vas a tirar al agua en Galicia o en Asturias y te acercas y metes el dedo en el mar y te vas a tirar y te ciñes, y dices, me voy a tirar porque me tengo que bañar, ¿no? Pues aquí es igual, tengo que obedecer a Dios, ¿no? Y te ciñes, te decides. Jesús cuando iba a Jerusalén, que iba a ser crucificado, dice que al llegar lloró, por un lado, o sea, todo esto no implica que no tengamos sentimientos, pero dice, afirmó su rostro, que es como ceñirse. Se afirmó, tengo que hacerlo, Dios me pide que haga esto. Es lo primero, ceñir los lomos, estar decididos. No somos un pueblo de blandengues, somos un pueblo de guerreros y guerreras en el nombre del Señor que vamos a conquistar esta tierra. Y dice, de vuestro entendimiento, porque el entendimiento donde estamos, en el colegio, en las escuelas especialmente, yo he estado en el hospital muchos años rodeado de gente y yo sé lo que es el entendimiento y la forma de vivir que hay alrededor, que es como un polvo que se te pega. Y como no te ciñas, como no tengas claro lo que Dios dice, como no veas claro el camino, como te olvides de la palabra, de lo que Dios es, de tu relación con Dios, pierdes el ceñirte, te vas relajando y
deja de hacer la voluntad de Dios. Hay que ceñir los lomos del entendimiento, de nuestra mente, de saber qué es lo que estamos haciendo. Sed sobrios, dice. Sobrios no es, como decían, no es austericidio, como decían. O sea, no es convertirte en un monje ermitaño. Sobrio es vivir con aquello que necesitas, incluso con algún capricho que Dios te da, pero no vivir para disfrutar de las cosas. Las cosas son para que vivamos, no para que son para que nosotros vivamos, no para que nosotros vivamos para ellas. No vivimos para conseguir cosas, para conseguir más no sé qué, lo que sea, ¿no? Lo que nos haga falta, y si nos sobra, legítimamente Dios nos dice que disfrutemos, pero no vivir para eso, ser sobrios. Hay gente que vive nada más que ya está ahora, ya, pensando en las vacaciones de noviembre, diciembre y pidiendo un préstamo para irse a cualquier sitio, ¿no? Vive solo para eso, no hay ninguna sobriedad. Y añade algo muy importante, y esperad por completo en la gracia. O sea, que después de todo esto que dice, tenéis que hacer, tenéis que levantaros, tenéis que seguir, tenéis que esforzaros, dice, pero como no esperéis por completo en la gracia, estáis perdidos. Perdidos. La gracia de Dios es el regalo inmerecido de todo aquello que nosotros necesitamos y que no podemos llegar, que no podemos hacer, porque llegamos a un límite y ahí ya no llegamos más. Pero ahí está la gracia de Dios. Esa gracia inmensa que llevó a Jesús a la cruz. Y esa gracia, si tú estás siguiendo, siendo santo, obedeciendo su voluntad, en el momento que tú ya no puedes más, ahí va a estar la gracia. Para darte fuerza, para darte descanso, para darte reposo, para darte esperanza, y nunca te va a fallar. Esperad por completo, o sea, no dudéis, o sea, la gracia es absoluta, o sea, nunca os va a fallar. Podéis, como Pedro, hundiros hasta aquí, hasta el cuello, que parece que os hagáis, pero no, ahí está la gracia de Jesús que te coge la mano. La gracia de Dios está presente con todos sus hijos, jamás le va a fallar. Esto es una promesa de Dios. Pasamos la siguiente. Esta es hecha con inteligencia artificial. En Efesios 2, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es decir, que cuando nos encontramos con Dios, nos convertimos, como digo, en sus hijos. Ese hijo es un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva mujer, diferente, que ama a Dios, que ama la justicia, que ama la verdad, que ama su palabra, que ama todas estas cosas. Aunque los deseos siguen ahí, y si nos dejamos llevar, tropezamos, vamos para atrás. El viejo hombre que tengo ahí, este que hay a la izquierda, pone homeless, el viejo hombre lleva una corona, porque este es el hombre que no conoce a Dios. La gente, cualquiera que veáis, lleva una corona puesta. La gente está equivocada menos él tiene la razón, me hacen daño, pero yo casi no hago daño a nadie porque yo soy muy bueno. En fin, la corona la tienen encima de ellos y no quieren saber nada de Dios. Es como el rey Midas, ¿no? Que tenía, sabéis que la historia de Midas, que pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro y se murió de hambre. Pues la gente le pasa esto, que es una especie de rey Midas. Quiere ser rey y al final es un pordiosero delante de Dios. Y está condenado a vivir en esta vida y en la eterna sin Dios. El que tenemos al lado es un rey. Y nosotros, como nuevos, nacidos de nuevo, como hijos e hijas de Dios, somos reyes y reinas. O príncipes, ¿no? Más bien, porque el rey es Jesús. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Hemos leído en Efesios que hay veces que nos vestimos del viejo hombre. Y el que esté libre de pecado, que levante el primer harapo. Pues nos viene una envidia, nos ponemos un trapito de envidia. Nos viene una cosa de autocompasión y nos metemos aquí un pañuelo autocompasión. En fin, nos viene. Dice, pero no lo hagáis. No lo hagáis. Sois príncipes, no vistáis con los harapos que había antes. No os dejéis llevar, no os dejéis engañar. Y si pasa, quítatelo. No hay personaje en toda la historia de la Biblia, quitando Jesús, que se haya puesto bastantes harapitos de vez en cuando.
poco de pordiosero. Desde Abraham hasta David, hasta los apóstoles, o sea, todos en un momento se pusieron los harapos, pero se los quitaron. Y Dios les ayudó a quitárselo. Entonces, si caes, eso también tiene que ver con la gracia que hablábamos antes. La gracia está para que Dios nos ayude a que nos perdona, que nos entiende, que hay veces que tropezamos. Otra cosa es que andemos siempre vestidos con harapos, pero que nos confundamos o nos dejemos llevar y nos pongamos un harapo de estos que teníamos de antes, es posible y nos va a pasar a todos. Pero ahí está el reconocerlo. Lo malo es que no lo reconozcamos, que sigamos con nuestro harapo sucio y mugriento por ahí tan contentos cuando somos príncipes, ¿no? Esto no puede ser. Y Dios quiere que sepamos que somos príncipes. Otra cosa que a veces pasa, también sería otro tema, pero yo creo que es importante decirlo, es que el diablo también nos echa a veces harapos encima. Nos quiere hacer ver como piltrafas, que no valemos nada, que somos una miseria, que Dios nos ha dejado, nos empieza harapos y más harapos y más harapos. Y el problema es que si no nos los quitamos y sacudimos, nos acabamos creyendo que somos un pordiosero. ¿Nos ha pasado alguna vez? Me acuerdo una vez que me caí en un sitio y me puse de barro hasta arriba, pues iba por la calle y mi sensación es que todo el mundo decía, iba un vagabundo, ¿no? Y me sentí un vagabundo realmente, ¿no? Porque iba hecho una pena, ¿no? Pues, aunque seguía siendo el mismo de antes. Pues eso pasa que somos hijos de Dios, pero hay veces que nos podemos sentir, pero es una mentira. No nos dejemos tampoco engañar por el diablo. Y ya pasamos a la última. La palabra de Dios siempre el mundo es de un relativismo moral absoluto. O sea, siempre hay aspectos relacionados con la conducta, con los valores, con la forma de entender la vida, que está totalmente distorsionado. En otras cosas acierta, por supuesto. Y esto pasa y cambia de una época a otra, y en la época que estamos ahora, quizás de las épocas, a lo mejor exagero, porque como es la que estoy viviendo me parece la más cercana, pero a mí me parece que es que se ha perdido toda referencia. No hay referencia, y cuando no hay referencia es la confusión. Y como decía mi jefe en el hospital, decía, se sale antes del error que de la confusión. De la confusión es muy difícil salir, porque ni siquiera sabes dónde está la referencia, ni te puedes reconocer para que estás equivocado cuál es la referencia. Y la referencia es la palabra de Dios. La referencia es la palabra de Dios, que nos dice que todos estamos perdidos si no lo tenemos a Él. Y que teniéndola a Él, tenemos el mayor regalo, el sentido de nuestra vida, aquello para lo que hemos nacido, que es para encontrarnos con Él y para después servirle y caminar en sus caminos. Y en ese camino, que entendamos que esa santidad y esa vestirnos de la forma que Dios quiere, que además como la gente va a ver a Dios. La gente va a ver a Dios por nuestras palabras, pero también por nuestros hechos. La gente lee en nuestra vida lo que somos, cómo nos comportamos, cómo tratamos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, unos con otros, la gente en la calle. Entonces tenemos que transmitir en nuestra vida lo que Dios es, y para eso tenemos que estar firmes en la palabra y hacer caso a Pedro, como le decía en su carta a los creyentes. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad en la gracia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, sino, como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que eso se cumpla en cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.